En esta serie de videos vamos a estar utilizando Microsoft Excel 365 para ver ciertas características que nos ofrece. Entre ellas vamos a encontrar el tema de tipos de datos. En Excel ya hemos visto la interfaz, ya vimos cómo se maneja el entorno de trabajo y es importante considerar el tema de tipos de datos, ya que cada una de las celdas le podemos dar un tipo de datos en específico. ¿Cómo qué tipos de datos maneja Excel? Pues tenemos el tipo de datos general, el de texto, el de número, moneda, fecha corta, fecha larga, hora, porcentaje y entre otros formatos que podemos encontrar en Microsoft Excel. Para aplicar directamente en Excel el tema de tipo de datos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir primeramente un libro de Excel. Vamos a abrir y vamos a generar las siguientes acciones. Vamos a utilizar la opción libro en blanco y primeramente voy a realizar el proceso de guardar mi libro para obtener con esto el resultado del ejercicio correspondiente. Le voy a dar clic en el botón guardar. Yo lo voy a poner que se guarde en otras opciones y lo voy a guardar en este equipo. Lo voy a dar a examinar y generar una carpetita en el escritorio. Esa carpeta le voy a poner el nombre de resultado 10 y mi clave única. Dentro de esa carpeta voy a guardar este libro de Excel que acabamos de generar. Yo le voy a poner ejercicio 10, mi clave única. Le damos guardar y ahora sí hemos hecho el primer proceso, que es renombrar o guardar nuestro libro de Excel con el nombre correspondiente. Tenemos la hoja número 1, la vamos a renombrar. Para ello le damos clic derecho, cambiar nombre y yo le voy a poner tipo de datos. Le damos un enter. De igual manera vamos a ver la opción de cambiar el color de la pestaña. Seleccionamos un color y vamos a realizar las siguientes acciones. Observan que si yo paso el puntero del mouse o me muevo dentro de las celdas que tiene nuestra hoja de cálculo, que se llama tipo de datos, observamos en este caso en el menú inicio un apartado, una sección que dice número, y de manera predeterminada tenemos esta opción seleccionada que dice general, ¿sí? Entonces esta opción que dice general es el tipo de datos que maneja de forma predeterminada Excel cuando generamos un libro en blanco. Para este caso yo le voy a poner tipo de datos y en esta celda que viene siendo la celda A2 le voy a poner tipo de datos general y voy a poner un pequeño texto, guarda texto y números. Con ello le estamos diciendo que no nos interesa que no nos interesa esta celda para hacer la diferencia explícita entre números y caracteres. Por eso le estamos dando que el tipo de datos es un tipo de datos general. La siguiente opción que vamos a utilizar es el tipo de datos texto. Para ello, en esta columna, en esta celda, que es la celda activa B2, le voy a poner texto y le voy a poner ejemplo de solo texto. Observamos que en la celda activa B3 automáticamente me aparece el tipo de datos general. Para ello yo puedo seleccionar el tipo de datos diferente. Ejemplo, le damos clic en esta pequeña flechita y vamos a encontrar hasta esta última parte la opción que dice texto. Ejemplo de solo texto. Es importante en esta opción veamos que estos son los diferentes tipos de datos que podemos aplicarles a cada celda a un rango de celdas.
En la parte que nos aparece arribita es el título y en la parte de abajo que está nos aparece una pequeña descripción de lo que puede hacer ese tipo de datos. De igual manera tenemos un pequeño icono, un pequeño logo que podemos representar o podemos ubicar más rápidamente el tipo de datos seleccionado. En este caso, la columna B3 debe tener un formato o un tipo de datos de texto. Por lo tanto, voy a seleccionar esta opción. Y ahora sí, veamos qué es lo que va a suceder. Si yo me posiciono en la celda activa A3, vemos que el tipo de datos es general. Cuando yo me posiciono o paso el puntero a la celda activa B3, que es esta que está activa, el tipo de datos ha cambiado, dice texto. Es importante que ustedes consideren aplicar el tipo de datos correspondientes porque ya cuando se está realizando a lo mejor un reporte, algunas cuestiones de fórmulas, es importante considerar qué tipo de datos debe de tener cada celda para que se pueda realizar correctamente los cálculos o mostrar el texto requerido. En la siguiente celda voy a poner el tipo de datos número. Como texto yo le voy a poner número y en la celda activa C3, en mi caso, voy a cambiar el tipo de datos y yo le voy a poner número. ¿Qué sucede si le pongo una letra? Vemos que no pasa nada, pero el tipo de datos correspondiente debe de ser número. Entonces, aquí yo le voy a poner un número correspondiente para representar que ahora sí está haciendo uso del número. ¿Qué observamos cuando yo le puse el número 78? Observamos que automáticamente se nos ponen por ahí el punto y dos decimales. Para quitar ese punto y dos decimales podemos realizar lo siguiente. Aquí en este abajito de la sección donde seleccionamos el tipo de datos, tenemos estos dos iconos. Cada uno de ellos nos dice aumenta decimales y el siguiente nos dice que disminuye decimales. Ejemplo, si yo le doy un clic en este botón, como tengo seleccionada la celda C3, vemos que se quitan las decimales. Pero si es requerido que ese número tenga decimales, le damos clic en este pequeño botón y podemos poner el número de decimales correspondientes. Bien, lo voy a dejar con una decimal y en la celda D2 vamos a poner ahora el tipo de datos moneda. Ese va a ser el tipo de datos y voy a teclear en este caso el número 8. Observamos que si yo tecleo el número 8 en la celda D3, automáticamente el tipo de datos dice general. El siguiente tipo de datos que vamos a utilizar en la celda D3 debe de ser el tipo moneda. Le damos clic en esta flechita, seleccionamos el tipo moneda y vamos a observar qué es lo que sucede. Observamos que automáticamente se nos coloca el número 8, dos decimales y un signo de pesos. Esa es la característica del tipo de datos moneda. Pasa lo mismo que con el tipo de datos de número. Estas dos decimales, una vez que seleccionamos la celda o el rango de celdas, podemos darle clic en estos pequeños iconos para aumentar las decimales o bien para disminuirlas o quitar por ahí esas dos decimales que nos aparecen cuando cambiamos el tipo de datos. Vamos a utilizar en este caso el tipo de datos fecha corta. Bien, este tipo de datos fecha corta lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si nosotros tecleamos, vamos a seleccionar la celda activa E3, le vamos a dar un clic donde está la opción de tipo datos general y vamos a seleccionar fecha corta. Le damos un clic y ahora vamos a teclear lo siguiente. Si yo le tecleo la fecha actual que viene siendo 06 del mes 4 del año 2021, vemos cómo automáticamente corresponde a una fecha.
Si yo le pongo 06-04-2021, vemos cómo automáticamente el formato de fecha corta nos lo está dejando con las diagonales. ¿Qué pasa si yo le pongo otro tipo de fecha? Le vamos a dar clic aquí, le vamos a poner 15-03-21 y automáticamente la fecha la está colocando en un formato de fecha corta. Bien, el siguiente tipo de datos que vamos a ver cómo funciona es el tipo de fecha larga. Para ello voy a estar posicionado en la celda activa F3 y vamos a teclear o darle un clic en la opción que dice tipo de datos y vamos a seleccionar el icono que dice fecha larga. ¿Qué sucede si yo le pongo en este caso 06-04-21 y le damos un enter? Automáticamente el formato cambia en la representación de nuestro texto. Aquí, si se dan cuenta, nos dice que estamos en un día martes 6 de abril del 2021. Aunque este texto, el texto original que tecleamos, se representa con esta parte que tengo seleccionada. Y automáticamente nos da la fecha larga. Ejemplo, si yo le pongo el 08, diagonal 04, diagonal 2021, automáticamente nos dice que la fecha larga será el día jueves 8 de abril del 2021. Si yo le pongo, veamos esta misma fecha en esta celda, si yo le pongo 15-03-21, al darle un enter, observamos que automáticamente nos pone una fecha larga y corresponde al lunes 15 de marzo del 2021. Bien. ¿Qué otro tipo de datos podemos utilizar en Excel? Vamos a ver el tipo de datos de hora. Para ello vamos a realizar lo siguiente. Vamos a posicionarnos en la celda activa G3. Nos vamos al menú inicio. En esta opción que dice general vamos a darle un clic y vamos a seleccionar el tipo de datos que dice hora. Si le damos un clic, ya nuestra celda activa tiene el tipo de datos hora y yo le voy a teclear la hora actual, le voy a poner 9:2.44 y observamos cómo automáticamente nos pone nos representa esta celda con otro formato. Ejemplo, vamos a eliminarla y les vamos a poner que son las 14:05 y nos dice automáticamente que son las 2:05 pm. Nuevamente vamos a eliminar este formato y vamos a realizar lo siguiente. Le voy a poner que son las 10:01 y automáticamente nos dice que esta celda tiene el formato hora y nos lo representa de esta manera. El siguiente tipo de datos que podemos utilizar es el porcentaje. En ocasiones es importante considerar este tipo de datos. Ejemplo, si nos posicionamos en la celda H3 y le damos un clic en el menú inicio, le damos un clic en la opción aquí que dice general, vamos a observar este tipo de datos que dice porcentaje. Automáticamente cuando lo seleccionamos nuestra celda activa ya tiene ese formato. Por lo tanto, si yo tecleo el número 8, vamos a observar que automáticamente esta celda tiene un porcentaje por ahí ya indicado. Lo representa también con 2 decimales y el signo correspondiente. ¿Qué podemos hacer con las decimales? Le podemos aumentar, le podemos quitar para representarlo según nuestras consideraciones. Bien, estos son algunos tipos de datos que podemos trabajar en Excel. Cabe mencionar que cada una de estas celdas le podemos aplicar alguno de estos formatos. Tenemos aquí más formatos de números que ustedes pueden trabajar. Una característica más, si se dan cuenta, esto lo aplicamos directamente en una sola celda. El formato hora, el formato fecha larga, solamente está aplicado en la celda correspondiente. En ocasiones es importante que
esa selección, ese tipo de datos se apliquen a más celdas. ¿Cómo lo podemos hacer? Voy a hacer el ejemplo con este tipo de datos que es número. Voy a seleccionar un rango de celdas, ¿sí? Desde la celda C4 hasta la celda C13 y voy a ponerle el tipo de datos correspondiente. En mi caso sería el tipo de datos del número. Ahora sí, si yo tecleo un número, automáticamente va a tener esa información. Ejemplo, ¿qué pasa si yo tecleo automáticamente un número en la celda D4? Observamos que no tiene el tipo de datos moneda. Para ello voy a seleccionar este rango y vamos a seleccionar el tipo de datos moneda. Y observan que automáticamente se aplica a todas esas celdas el tipo de datos correspondiente. Lo mismo en estas celdas, vamos a disminuir las decimales y así lo vamos a dejar. Por lo tanto, vamos a cambiar a este rango de celdas, el tipo de datos sería fecha corta, el siguiente rango sería fecha larga, el siguiente rango sería de tipo hora y el siguiente rango que seleccionamos en pantalla sería de tipo porcentaje. Por último vamos a hacer los mismos cambios en la columna B y en la columna A, seleccionando en este caso la columna B es de tipo de datos de texto y la columna A sigue teniendo el tipo de datos general. Bien, en este video hemos visto características importantes para considerar en el tipo de datos. En esta pequeña tablita manejamos los diferentes tipos de datos. Lo que yo voy a hacer es una pequeña tablita, selecciono este rango de celdas y al darle un clic en este botón voy a combinar y centrar. Voy a cambiar el tipo de fuente, el tamaño y voy a ponerle un color de relleno. Voy a seleccionar esta otra fila, voy a cambiarle el color de relleno, voy a cambiar el tamaño de fuente, el estilo, la alineación y ahora sí, esta información que teníamos representada solamente la voy a poner centrada. Bien, esta pequeña tablita les va a servir a ustedes para identificar los diferentes tipos de datos y algunos de los más usuales en Excel y que podemos configurar en cada una de sus celdas.